Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de filosofía. En esta clase vamos a intentar revisar algunos comienzos de la filosofía de la contemporaneidad, ¿sí? Filosofía que se da en el marco de muchas revoluciones alrededor del mundo, problemas económicos, sociales, eh, en un mundo muy agitado, con muchos conflictos, pero que sin embargo, nada, no pierde la oportunidad para repensar los acontecimientos que le van sucediendo. Entonces la filosofía en la contemporaneidad comienza eh, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En realidad decimos que la época contemporánea, así por darle un marco más histórico, comienza a partir de la Revolución Francesa. ¿Sí? Si uno se centra en la historia y un poco en las delimitaciones más generales que hace, la Revolución Francesa, bueno, marca completamente un inicio desde lo político y social hasta también las características económicas y las dinámicas de las sociedades eh, modernas, digamos. Entonces la Revolución Francesa eh, va a hacer que se conformen los estados-nación, ¿sí? Donde, bueno, uno es el nuestro, ¿no? Argentina se va conformando como Estado-nación a partir de la Revolución Francesa, otros estados latinoamericanos también, tenemos a Chile, tenemos a Uruguay, a Perú, a México, Estados Unidos, o sea, toda, todo este complejo político y social que deriva de la posibilidad de no depender más de las decisiones de una persona, sino tratar de establecer las democracias liberales, va a comprender todo el siglo XIX, ¿sí? No es que de un día para otro decimos o dijeron las sociedades somos democracias, ¿sí? Y encima democracias liberales, sino que van a estar ahí a la espera en el desarrollo de también el pensamiento liberal, en donde la igualdad de oportunidades, la libertad para desarrollar ciertas acciones, ¿sí? Y también la posibilidad de entre todos mirarnos y tratar de decidir los rumbos de nuestras sociedades va a ser muy importante luego para la filosofía en la época contemporánea. Precisamente la época contemporánea o el pensamiento contemporáneo nosotros lo vamos a delimitar en el inicio como la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Cuando ya se desarrollan pensamientos que no están anclados, siempre van a estar anclados, como todo pensamiento en filosofía, siempre van a estar basados en un pensamiento anterior. Eh, Sin embargo, estos tienen otros intereses, ¿sí? Se desprenden siempre de filósofos anteriores, ¿sí? De Heidegger va a decir, por ejemplo, que hacer filosofía es conversar, entrar en un diálogo con aquellos que ya han hecho esta experiencia de filosofía, es decir, nunca en filosofía nos despegamos de lo que dijeron o de lo que ya se ha dicho. Sin embargo, en la época contemporánea, eh, el pensamiento filosófico va a dividirse en tres problemáticas. Bueno, hay otras más, pero nosotros vamos a cerrar en estas tres, ¿sí? Por un lado, el desarrollo científico, es decir, hay una parte de la filosofía que se va a encargar, ¿sí? De la problemática científica, de cuándo hay ciencia, de cuándo no hay ciencia. De hecho, en el interior de la ciencia hay distintas revoluciones en la medicina, en la enfermería, en la física, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y a principios del XX, ¿sí? Todas estas ciencias van a experimentar una acelerada revolución, ¿sí? Entonces, la filosofía también va a acercarse a este campo científico a partir de la reflexión de lo que significa ser ciencia, ¿sí? No ya desde qué significa pensar, cómo es un conocimiento, que era más característica de la modernidad, sino, bueno, una vez que ya nos reconocemos como sujetos pensantes que conocemos, bien, ¿cuáles son estas maneras de conocer y en especial la manera científica o el conocimiento científico que puede producir ciertos cambios en la sociedad o que nos ha permitido ciertos avances o que ha hecho, ha propagado el desarrollo tecnológico, etcétera? Entonces el desarrollo científico, ¿sí? Va a ser una de las líneas de reflexión. De hecho, Comte con el positivismo ponen en eje de la discusión, ¿sí?
esta característica de hacer ciencia. Bueno, Marx a la sociología también la dispone en el centro de la reflexión científica. Entonces van a haber reflexiones, bueno, sobre el hecho de qué ciencias hay, cuáles son los tipos de ciencias, fácticas, humanas, sociales, son todas las mismas, usan los métodos, cuáles son los métodos, y así la reflexión filosófica va a tratar sobre el desarrollo científico. Otra de los ejes de la contemporaneidad es de esta filosofía que se desarrolla mayormente en el siglo XX, ¿sí? Va a ser la filosofía sobre principios morales y valores, ¿sí? No desde una mirada de lo que está bien hacer y de lo que está mal, ¿sí? Como aquella filosofía que supo ser de la medievalidad, ¿sí? Que un poco orientaba y daba los principios generales sobre cómo actuar, sino una problematización de esta moralidad y de estos valores. La filosofía contemporánea va a poner en el eje de discusión, ¿sí? Eh, ¿Por qué tenemos estos valores? ¿Sí? Y hasta dónde nos han llevado estos valores, hasta dónde nos ha llevado el valor del progreso, eh, de la conformación de sociedades, del establecer gobiernos, bueno, la filosofía contemporánea, ¿sí? Va a poner en el ojo de sus reflexiones también una reflexión ética sobre la moralidad y los valores, ¿sí? En esta nueva interpretación de lo social, de que todos tenemos voz para participar en esta sociedad, o al menos en teoría, ¿sí? La cuestión de la moralidad, ¿sí? De lo que uno subjetivamente puede establecer como principios del bien o del mal, también son cuestionados y son puestos en dudas. Y también son revisados en pos de seguir pensando cuáles son estos valores o lo que consideramos bueno o malo, justamente para seguir estableciendo nuevas maneras de configuración sociales y personales. Bueno, ¿qué vamos a enseñar en la educación cuando la educación comienza a ser un sistema público, un sistema que es inherente a las sociedades, ¿sí? Hasta el principio del siglo XX? La verdad que no, las sociedades no tenían puestos como empeños la educación, sino que era algo más privado de ciertas familias. Bueno, cuando este dispositivo se pone a la mano de todas las personas, ¿sí? Que conforman la sociedad, o al menos eso se intenta, bueno, ¿cuáles son los principios morales que se van a enseñar, que no? ¿Cuáles son los criterios para hacer una reflexión ética? ¿Qué vamos a discutir? Si está bien, si nos da rendimiento, si no nos da rendimiento, pero es un acto bueno. Bueno, van a ser distintas discusiones en torno a los principios morales y los valores. Y como tercer eje de esta filosofía contemporánea, que va a comenzar a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Un eje de reflexión ¿sí? Sobre los sistemas totalitarios de ideas o estos sistemas que propongan una verdad única, ¿sí? Se pone en el banquillo de los acusados no la moralidad, sino la filosofía que está detrás de los totalitarismos, ¿sí? De esta idea hegeliana de que justamente es una idea la que va de alguna manera totalizando la realidad y la va componiendo unificadamente o uniformemente, ¿sí? En un cierto criterio o en una manera de entender cómo suceden las cosas. Entonces, estos sistemas que van componiendo, construyendo, ¿sí? Una verdad única sobre cómo hay que ver la realidad, también son puestos en el foco de la reflexión filosófica y cómo escapar de los sistemas totalitarios. Por ejemplo, Foucault va a intentar ver el entramado interno, ¿sí? De las estructuras de poder. Después tenemos a Sartre, vamos a ver a otro filósofo que justamente el principio de la libertad es como lo irreductible de la persona humana. Entonces, también la filosofía va a tratar de buscar algunas críticas con respecto a este totalitarismo de ideas, ¿sí? El mayor totalitarismo fascista, ¿no? Que se dio, que justamente fue el foco de la cuestión en la Segunda Guerra Mundial, que fue el nazismo, digamos, como este sistema totalitario, este sistema que odiaba a personas por ser
de cierta raza, ¿sí? A otras personas por ser, bueno, parte de la comunidad judía, a otras personas por ser comunistas, a otras personas por ser... Entonces fíjense cómo este nazismo, este nacional, este movimiento o esta idea totalitaria, ¿sí? Basada justamente en que todo debe ser de una cierta uniformidad, ¿sí? En su caso, la raza aria, digamos, cómo puede llevar también a lo peor de la humanidad, ¿sí? Entonces, tratando de eliminar a las personas de cierta etnia, de cierta religión, con ciertas ideas, no sé, comunistas. Entonces, este sistema iba eliminando también, no solamente que su idea iba totalizando la porción de su realidad, sino que también se procuraba en eliminar a las otras ideas rivales. Em, entonces, estos tres ejes van a ser los ejes que van a delinear la filosofía en la contemporaneidad. Fíjense cómo los ejes también van desarrollándose de manera eh, paralela y no de manera entrecruzada. No va a haber ya un filósofo que hable sobre todos los temas, ¿sí? En la contemporaneidad no hay un filósofo que toca todas las áreas o tiene esta especie de sillón de la cual dice proverbios para todas las áreas de la vida o de la sociedad, sino que la filosofía o el trabajo filosófico es centrarse en ciertas eh, categorías de ciertas porciones de la realidad. Entonces, hacer filosofía ya no va a ser una empresa que justamente va a hablar sobre todas las esferas, sino que va a ser más bien una filosofía más focalizada en ciertas categorías, en ciertos ámbitos. Bueno, tenemos filósofos que se van a dedicar a la filosofía social, otros a la filosofía ética, otros a la filosofía, no sé, política, otros a la filosofía del cuerpo, otros a la filosofía del lenguaje, otros a la filosofía. Entonces, cada filósofo también va armando como su escuela filosófica dentro de un área de la filosofía, ¿sí? Ya no tenemos a ese Platón, Aristóteles, a ese Kant, ¿sí? Que pueden de alguna manera expandir sus reflexiones en todas las áreas, sino más bien acotados a ciertas características de la sociedad, ¿sí? Y bueno, la contemporaneidad nos da, con toda esta introducción, nos da a que es una época también compleja, ¿sí? Llena de complejidades, de entramados, en donde uno puede seguir un circuito de pensamiento, pero de alguna manera no va a poder justamente abarcar la totalidad del pensamiento filosófico. Entonces, la filosofía justamente se va a ir desarrollando como en estos nichos, ¿sí? De filosóficos, escuelas específicas. Ya los filósofos no van a uno se encuentra a alguien que se dedica a la filosofía hoy y no habla de todos los temas, porque justamente cada filósofo va dedicándose, o filósofa va dedicándose específicamente a ciertas reflexiones, a ciertos campos del saber. Así que los movimientos que vamos a ver en esta época van a ser la fenomenología, ¿sí? Movimientos del pensamiento, le vamos a llamar la fenomenología por un lado, que se va a encargar justamente de estudiar los fenómenos y de poner en el centro de la escena a los fenómenos, el existencialismo, ¿sí? Que va a ser quien de alguna manera analiza el fenómeno de la existencia humana, ¿sí? No está muy alejado de la fenomenología, sino que, bueno, de todos los fenómenos nosotros analizamos cómo se siente existir como humano, digamos. Después tenemos la filosofía del lenguaje, vamos a encontrar a algunos pensadores y algunas pensadoras que van a vincular justamente el pensamiento con el lenguaje. Podemos pensar lo que el lenguaje nos permite, el lenguaje eh, es algo que creamos, es la característica principal de la persona, tiene otras. Después tenemos el estructuralismo, en donde va a ser un movimiento del pensamiento que va a tener como centralidad de sus reflexiones las estructuras que se van generando en la sociedad y cómo esa estructura o pueden comprimir a la persona o pueden liberarla a la persona. Entonces hay un juego ahí de tensiones sobre el poder o sobre el ejercicio del poder que el estructuralismo analiza
vehementemente. Y después tenemos otro movimiento del pensamiento, el personalismo, que va a poner en el centro de la escena a la persona humana, no como fenómeno de existencia, de cómo sentimos ser humanos, sino tratando de delinear o definir qué es una persona humana. Entonces el personalismo vamos a encontrar ciertas reflexiones que eh, van a promover al ser humano como un sujeto especial de toda la existencia, como un sujeto que se pregunta a sí mismo, como un sujeto que puede reflexionar sobre lo que hace. Estos movimientos del pensamiento no son para nada los únicos de la contemporaneidad, sino que hemos hecho alguna selección que de alguna manera nos puede llevar a marcar o nos puede mostrar, ¿sí?, las principales ideas o algunos marcos generales para entender cómo es el pensamiento en la contemporaneidad. Contemporaneidad que es hasta nuestra actualidad. Eh, y en este caso especial vamos a ver algunos principios de la fenomenología, ¿sí? Su leitmotiv o su lema, digamos, de quien se dedica a la fenomenología es el volvamos a las cosas, ¿sí? Fenomenología viene de phenomenon, ¿sí? Que significa apariencia, ¿sí? ¿Vieron? Nosotros cuando decimos vemos un fantasma, ¿sí? O vemos un fenómeno, ¿sí? Es como la apariencia de algo que no podemos ver, ¿sí? Entonces, la fenomenología va a versar, ¿sí? O es el movimiento del pensamiento que versa sobre la experiencia que se tiene del mundo, ¿sí? Como no qué hay en el mundo, porque hemos descubierto que es imposible conocer al ser en sí, ¿ya? A partir de Kant, vieron que el en sí era imposible de conocer, entonces la fenomenología va a decir, no, no volvamos a las cosas como intentó hacer la medievalidad o el realismo allá aristotélico, sino volvamos a las cosas, pero analizando la experiencia que se tiene de las cosas, ¿sí? ¿Cómo se siente ver este color negro, ¿sí? No si la cosa tiene color o no color negro, sino cómo se me aparecen las cosas eh, en mi conocimiento o en mi mente, ¿sí? Entonces, es la ciencia, va a decir Husserl, que va a ser su principal eh, promotor o el principal promotor de la fenomenología va a decir, bueno, que es la ciencia de la esencia de la conciencia, es decir, cómo, eh, cómo aparecen las cosas en nuestra conciencia, es decir, de qué manera podemos estudiar el mundo si solo se nos aparece o tenemos experiencia del mundo, ¿no? Nunca podemos conocer cómo el mundo es tal cual. Entonces, la forma en que veo, conceptualizo o entiendo el objeto con el que estoy tratando, define el significado de ese objeto en mi experiencia actual, ¿sí? Yo veo un mate, por ejemplo, veo un termo, ¿sí? Entonces, la forma en que yo tengo la experiencia de termo, de mate, ¿sí? La forma en que mi conciencia entiende, ¿sí? O conceptualiza lo que es un termo, lo que es un mate, este objeto que está frente a mí, ¿sí? Y que de alguna manera me hace sentir ciertas experiencias, ¿sí? La experiencia, no sé, del color gris o del color, no sé, del color marrón, la experiencia de eh, no sé, la calidez o la experiencia de, qué sé yo, el sabor. Entonces, estas experiencias, ¿sí? Estos fenómenos que aparecen delante de mí, que en este momento yo le pongo el nombre de termo y mate, ¿sí? Ese objeto va a ser el foco de estudio, pero no el objeto en sí, sino el objeto experiencial que yo tengo, ¿sí? Como yo experimento el termo y el mate, ¿sí? Y fíjense que parece una forma subjetivista de entender la realidad, pero la experiencia que yo tengo del termo y del mate, capaz que es, no sé, un recuerdo de sentarme con mis abuelos a tomar mate. Pero capaz que la experiencia de termo y mate que tiene otra persona, que es la primera vez que ve un termo y un mate, ¿sí? Porque no sé, porque es de África, digamos, y nunca tal vez se tocó con esta cultura, ¿sí? Entonces, fíjense que una persona extracultural que tiene la experiencia de este objeto no va a ser la misma experiencia que la mía. Entonces, el fenómeno, la apariencia de las cosas también dicen algo o nos dicen algo sobre las cosas. Entonces, el análisis fenomenológico que propone Husserl va a ser el sujeto como centro del análisis, porque es quien contiene las experiencias, ¿sí? El acto, ¿sí?
el acto de aprender algo, ¿sí? El acto de aprender, no de empezar a saber sobre algo, sino de capturar, ¿sí? Un objeto, el contenido, ¿sí? De ese objeto, ¿sí? Y el objeto mismo que justamente es el soporte del contenido que aprende o que experimenta el acto en el sujeto. Entonces fíjense cómo esta toda trama de sujeto, acto, contenido y objeto, ¿sí? Frente al termo y el mate, crean todo un espacio para hacer filosofía. Bueno, las experiencias dependen de los sujetos, la realidad como la entendemos depende del sujeto, depende del acto que haga el sujeto, depende del contenido. Si cambiamos el contenido a cierta experiencia, es otra experiencia diferente. Podemos tener la misma experiencia de objetos diferentes, podemos tener experiencias diferentes de objetos iguales. Entonces fíjense cómo hay toda una estructura de conocimiento o de entender la realidad que marca una o delinea un marco conceptual dentro de la fenomenología y dentro también de toda la filosofía. La fenomenología fue tan importante que se inscribe como una manera específica de hacer filosofía, ¿sí? Yo puedo ser un filósofo que me dedico a la ética, a ver lo que es lo bueno y lo malo, desde la metodología fenomenológica, desde cómo estos sujetos experimentan la bondad y la maldad de ciertas situaciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense la fenomenología como, como manera no solamente de entender la realidad, sino manera de un método específico para hacer filosofía. Y la epogé es parte de este análisis fenomenológico, porque la epogé es la suspensión del juicio, ¿sí? Va a decir Husserl, esto lo toma de los escépticos que suspenden el juicio, ¿sí? Ante una realidad que no saben si saben la verdad o no saben, o que pueden conocer o no, se suspende el juicio, ¿sí? Y para Husserl la epogé justamente es la suspensión del juicio sobre la esencia del objeto, ¿sí? No voy a decir nada, ¿sí? Sobre lo que es el objeto, voy a suspender todo mis conocimientos previos sobre el objeto, ¿sí? Todas las valoraciones que yo he hecho sobre el mate y sobre el termo, todo lo que en mi mente tiene como contenido mate y termo, lo voy a suspender justamente para analizar esta experiencia actual, esta experiencia como básica del mate y del termo, ¿sí? Husserl, Edith Stein, Scheller, Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty, no sé por qué acá no figura mucho, ¿sí? Van a ser filósofos que van a tratar la fenomenología, ¿sí? En especial Husserl, Edith Stein y Scheller. Heidegger, Sartre también van a aplicar este método fenomenológico a la existencia humana. Por eso se van a inscribir también en el existencialismo. Y Merleau-Ponty específicamente en cómo es la experiencia de tener cuerpo, ¿sí? De la corporalidad. Entonces, la fenomenología va a ser como este hito de la contemporaneidad que va a marcar una manera de interpretar el mundo, ¿sí? ¿Cómo es la experiencia de dolor? ¿Sí? Es una pregunta fenomenológica. Sí, el dolor es tal y tal movimiento de las neuronas o de ciertos impulsos nerviosos que se producen, son interpretados. Bueno, pero la experiencia de dolor es igual para todos, es diferente. ¿Cómo podemos estudiar la experiencia de aplicar una técnica, por ejemplo, médica, ¿sí? Sabiendo que la experiencia de esa técnica o el método técnico que nosotros apliquemos para, no sé, ayudar a recobrar la salud de una persona, va a ser diferente, va a ser experimentado de diferente manera por los sujetos, ¿sí? Bueno, esa es la clase de filosofía virtual de hoy. Nos vemos en la próxima.